Bienvenidos a Defensores del Nombre de Jesús. El otro Consolador. Jesús es el Espíritu Santo. Doctrina de la unicidad de Dios. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este versículo es uno de los más usados por algunos que tienen la intención de tratar de demostrar la Trinidad en la Biblia y que Jesús no es el Espíritu Santo, ya que Cristo en sus palabras menciona que va a ser enviado otro Consolador y por ello tienden a decir que Dios enviaría a otro ser o a otra persona como le enseñaría la doctrina de la Trinidad. Por lo general, este es su argumento. En Juan 14:16 claramente se muestran las tres personas divinas de Dios. Noten cómo Jesús, que es Dios Hijo, está orando a Dios Padre para que envíe otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Se muestra la Trinidad en este pasaje y con esto también se demuestra que Jesús no es ni el Padre ni el Espíritu Santo por la manera que se expresa diciéndole al Padre que envíe a otro. Una prueba contundente de la Trinidad en la Biblia. Recordemos que Dios fue manifestado en carne. A esa manifestación en carne es lo que se le es llamado Hijo de Dios. Por eso es que en ocasiones se muestra a Jesús hablando en su condición de hombre, es decir, en su condición de hijo, y en otras se muestra hablando en su deidad absoluta como el Dios y Padre que es. Basados en el versículo que leímos al comienzo de este estudio, veremos a Cristo hablando en su deidad, revelándose como el Espíritu Santo. Una cosa que es importante tomar en cuenta es que la Biblia originalmente no poseía esas divisiones que hay en la actualidad de capítulos y versículos. Así, cuando nos enfoquemos en Juan 14:16, es importante continuar leyendo el contexto, ya que es el mismo mensaje o sermón, por decirlo así, del cual hablaba Jesús. De ahí cabe perfectamente aquella frase que dice: un texto sin su contexto es un pretexto. Por eso es importante continuar leyendo para poder entender a ciencia cierta a qué se refería en realidad nuestro Señor Jesús. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es el Consolador, pero en el siguiente versículo Jesús identifica quién es en realidad ese Consolador. Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de verdad. Y como sabemos, Jesús es la verdad. Para ello puede leer Juan 1:14 y Juan 14:6. Cristo se identifica a sí mismo como el Espíritu Santo. Noten que Él le dice a sus discípulos que los del mundo no pueden recibir el Espíritu Santo porque no le ven ni le conocen. Pero Jesús dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, noten que Cristo, hablando del Espíritu Santo, menciona que mora con vosotros. Noten cómo el Señor habla en tiempo presente al decir mora con vosotros. ¿Quién es el que estaba con ellos? Obviamente era nuestro Señor Jesús. Pero luego añade: y estará en vosotros. Esta porción aparece en tiempo futuro al decir estará en vosotros. El texto clave está en Juan 14:18, donde se lee: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Noten cómo Cristo no dice vendrá a vosotros, haciendo alguna alusión que se refería a otros, sino más bien toma el papel del Espíritu Santo y dice a sus discípulos: vendré a vosotros.
Vemos como el Señor Jesús se expresaba en su humanidad y deidad revelándose en ese momento. Y vemos el significado de estas palabras, ya que como el Hijo estaba con ellos, pero como el Espíritu Santo estaría en ellos, es decir, dentro de ellos, y como el Padre no nos dejará huérfanos. Esto es realmente a lo que se refiere nuestro Señor Jesús. Lea nuevamente Juan capítulo 14, 16 al 18. El cumplimiento de la promesa de Jesús cuando dice que Él como Espíritu Santo estará en sus discípulos se cumple el día de Pentecostés cuando se derrama el Espíritu de nuestro Señor Jesús sobre aquellos discípulos que se encontraban en el aposento alto. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es allí, en ese momento, en que los discípulos pasan a ser templo del Espíritu de Dios, porque ahora el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús empieza a morar en sus discípulos. Con razón, nuestro Señor Jesús en una ocasión dijo: voy y vengo a vosotros. Y es por esta causa que el apóstol Pablo dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eso está en Colosenses capítulo 1, verso 27. Noten que el apóstol no dice que es Cristo con vosotros, sino es Cristo en vosotros, es decir, dentro de ustedes la esperanza de gloria. Es lo mismo que expresa en Gálatas capítulo 3, verso 20, donde dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otro detalle a tomar en cuenta se lee en Juan 14:3, donde el Señor dice: y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten cómo el Señor dice que vendrá nuevamente y dice: os tomaré a mí mismo. Presten atención que no dice os tomaré a vosotros, sino que dice os tomaré a mí mismo. Es decir, Él viene otra vez y tomará su mismo Espíritu, Espíritu Santo con el cual fuimos bautizados y sellados, para que donde nuestro Señor Jesús esté, nosotros también estemos. Entonces, cuando Cristo menciona a otro Consolador, lo hace hablando como Hijo, pero en su deidad se revela como el Espíritu Santo Consolador. Y es más, la Biblia muestra a Cristo como nuestro Consolador. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Jesús es nuestro Consolador. Ahora, para aquella doctrina que dice que el Consolador es solo la tercera persona del Dios Trino, sería interesante que respondieran cómo en Isaías capítulo 51, verso 12, Dios el Padre dice: yo soy vuestro Consolador. Entonces, ¿cuál de las personas en Dios es en realidad el otro Consolador? No hay confusión alguna para los que creemos y hemos aceptado que Jesús es el Dios Todopoderoso de la Escritura y que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Jesús el Consolador. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.